Qué gusto volver a encontrarnos una vez más acá en Era Verde. Evitar los cultivos transgénicos en Costa Rica, luchar contra los impactos ambientales y sociales de monocultivos como la piña, defender el agua, la vida, las semillas, los bosques, también impedir la minería de oro a cielo abierto. Todos estos temas nos hacen preguntarnos cómo se mueve el movimiento ecologista de hoy en Costa Rica, cuáles son sus características, es un movimiento que está creciendo o decayendo, o cómo se diferencia del movimiento ecologista de hace 20 o 10 años. Esas son las respuestas más bien las preguntas que estaremos buscando una respuesta junto a nuestros invitados en el programa de hoy. Ellos son Jorge Polimeni, él es delegado ejecutivo de la Fundación Bandera Ecológica. Bienvenido. Hola. También está con nosotros Mauricio Álvarez, un amigo de siempre de Era Verde. Él nos acompaña como miembro, en este caso más bien como presidente de la Federación Ecologista, ¿verdad? FECOM. Sí. Y también está con nosotros Eduardo López, miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad y también del Bloque Verde. Buenas, hola. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos y para arrancar el programa y tratando de responder a esta pregunta, ¿cómo se mueve el movimiento ecologista? Tratando de ser muy concretos cada uno, ¿cómo describirían al movimiento ecologista de hoy en Costa Rica? Empezamos con Jorge. El movimiento ecologista para mí es aquel movimiento que está hermanado con las luchas populares, que tiene un alto contenido ambiental, que tiene como una herramienta de lucha tirarse a la calle y exigir o defender sus intereses. Y en eso se diferencia mucho de sus dos ancestros, que son el movimiento conservacionista y el movimiento ambientalista. Los que iniciaron todas estas batallas por la conservación en Costa Rica son los que nosotros hemos denominado tradicionalmente conservacionistas. Luego vino una ola que tuvo mucho que ver con la Cumbre de la Tierra y lo que sucedió a nivel global en el 92, donde se empezó a establecer la lógica de que si no era negocio para la sociedad, la conservación no iba a ser posible, y ahí salieron los movimientos ambientalistas. En el ecologismo nos encontramos muchos y muy diversos tipos de organizaciones, incluyendo organizaciones indígenas, de campesinos, de mujeres, tribus urbanas. Es un movimiento social muy diverso y que tiene un contenido ambiental muy poderoso. Mauricio, ¿usted cómo describiría este movimiento? Yo le pondría que es diversidad, digamos. El movimiento ambiental está compuesto de muchos sectores, digamos, y muchas sensibilidades, ¿verdad? Tiene que ver también con esa marca oficial que se le quiso dar al país de sin ingredientes artificiales, el país ecológico, el país feliz, digamos. Eso es como el discurso oficial que ha posibilitado que mucha gente simpatice, que sea un movimiento popular, en términos de que mucha gente siente simpatía por él, pero además lo que apuntaba Jorge, que tiene que ver con reivindicaciones más políticas, ¿verdad? Es un movimiento que está planteando cambios estructurales y que ha logrado, digamos, políticas estructurales, como apuntabas al principio, sobre la minería, sobre el petróleo, digamos, que ha tenido un alto grado de incidencia en la sociedad y que la sociedad, por tanto, lo apoya. Eduardo, en su caso, ¿cómo es esa descripción del movimiento? En mi caso yo lo veo como un movimiento muy rebelde en el sentido de que en el pleno contexto en el que estamos hay una crisis real de los recursos naturales y de toda la biodiversidad que existe en nuestro país, y están saliendo a la calle los movimientos más rebeldes, están saliendo los campesinos, están saliendo los jóvenes universitarios que hace mucho tiempo estaban muy callados y están saliendo con esa rebeldía, esa diversidad que implica. Estamos viendo movimientos y manifestaciones muy alegres, muy movidas, que implican bastante movilización de gente, y cada vez más gente se suma. Esa rebeldía ha hecho que el movimiento sea muy fresco y muy nuevo. En Costa Rica el contexto permite que esa rebeldía salga, porque hay bastante lucha y bastante proceso que se está armando en defensa de los recursos naturales. Y esta diversidad, por ejemplo, Mauricio, de la que se hablaba, de diversidad de edades, de dónde viene la gente, ¿esto cómo aporta y enriquece un movimiento ecologista en medio de esta diversidad de problemáticas sociales y ambientales que tenemos en el país? Sí, esto es lo que hace que sea muy holístico, digamos, que tengamos que tener, digamos, un lenguaje muy popular, muy accesible a la gente, que sea un movimiento incluyente siempre, ¿verdad? Donde todas las propuestas, no solo de nosotros, sino que también tenemos que tener la visual de las futuras generaciones. O sea, nosotros estamos luchando por cosas que tal vez tangiblemente no vamos a ver, pero que sí van a disfrutar nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Entonces eso hace que la integración, digamos, y esa diversidad de tantos criterios haga que tenga una posición totalmente incluyente y horizontal y inclusiva.
Y por ejemplo, un tema como lo es el género también es parte de este movimiento ecologista. Vemos a muchas mujeres de diversidad de edades y también de diversos lugares viniendo a defender la tierra, defendiéndola desde sus comunidades o defendiéndola, ¿verdad? También trasladándose hasta San José, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué papel también a lo largo del tiempo la mujer ha venido jugando en estas luchas sociales? No sé si Jorge. Son dos actores que fueron emergiendo juntos en la esfera social, el movimiento ecologista y el movimiento feminista, el movimiento de las mujeres, y desde allá se planteaba muy teóricamente que la mujer, por ser mujer y por ser la madre de la familia y por ser una productora y por trabajar dentro y fuera del hogar, iba a ser de los primeros actores que iban a sufrir en carne propia la carencia de recursos naturales, la contaminación en general. Pues lo que estamos viendo hoy es que es esa realidad, que los recursos cada vez son menos y que las mamás realmente tienen que preocuparse por poder darle alimentos sanos a sus hijos, por tener agua limpia para sus hijos y por tener acceso pues a la calidad de vida que requiere la familia. Lamentablemente lo que no se ha detenido son los padres irresponsables, los divorcios y las familias desarmadas. Entonces la mujer siempre, necesariamente en nuestra sociedad va a estar en la punta de la lucha y lo sufre en primera línea. De hecho, yo creo que uno ve en las comunidades que son principalmente las líderes, son mujeres, digamos, las que manejan el acueducto, las que manejan los grupos de mujeres, las que están animando la mayoría de luchas, las que se preocupan directamente, las que llaman, las que mueven, básicamente son mujeres. El último movimiento campesino que se ha dado en los últimos años, prácticamente se ha visto el movimiento de mujeres cómo ha venido liderando, y no solamente en la discusión a nivel interno de sus comunidades, sino cómo se representan ante los entes públicos, las universidades, los espacios de discusión entre estudiantes y ciudadanía nacional, para poner en discusión sus temas. Temas son muy sonados, por ejemplo, el tema de la piña es un tema muy movido por los sectores de mujeres. Entonces vemos cómo esa reivindicación que siempre han tenido las mujeres en el campo se vuelve a dar nuevamente más fuerte. Y dentro de esta gran diversidad, Jorge, a nivel político, también dentro del movimiento ecologista podemos ver diferentes tendencias, pero podríamos decir que hay algunos principios o valores que les son comunes, que están en la raíz, que son esa columna vertebral de ese movimiento tan diverso. Sí, yo creo que la gran deuda que tenemos en el movimiento ecologista es no tener una expresión política ecologista. Dentro del movimiento ecologista vamos a encontrar gente de muy diversos partidos. La lucha de crucitas quizás ha sido para el movimiento ecologista, digamos, el mejor catalizador de demostrar de que independientemente de banderías políticas, pues en las causas ecologistas contamos con gente de todos los partidos políticos, pero nosotros nos debemos eso, tener realmente una representación política que nazca del ecologismo, no que nos sintamos representados por un diputado o por una bancada o que en una lucha tengamos seguros los votos de este o aquel partido, que casi siempre van a ser los minoritarios, sino que yo creo que hemos madurado mucho, que ya son casi 30 años de movimiento ecologista en el país y que necesariamente en algún momento vamos a tener que tener una expresión que va a ser tan compleja como es el movimiento ecologista. No es un partido verde, no es un partido que simplemente se llame ecologista. Hay que construir posiciones políticas de verdad en relación a muchos temas desde el ecologismo. Necesitamos hacer de momento una pausa para ver unos mensajes de interés y volvemos para seguir conversando con ustedes y tratando de responder esta pregunta: ¿cómo se mueve el movimiento ecologista de hoy en Costa Rica? Ya volvemos. Bueno, creo que el movimiento ecologista hoy es muy diverso. Tiene muchas caras, tiene luchas cercanas pero distintas, con diferentes énfasis, pero además desde una enorme diversidad que yo creo que es parte de su riqueza. Pues tenemos mucha gente joven, pero también viejitas y viejitos, personas adultas. Porque también uno necesita gente de todos lados, uno necesita que desde la ama de casa, que logre vivir en armonía con su medio ambiente y que cuide bien el agua en su casa y los desechos, a como el campesino también, a como otro sector de estudiantes que movilicen otra cosa, a como otro sector de expertos que sean los que a través del conocimiento y las leyes y la ciencia traten. Entonces yo creo que un poco en cada sector. Hay mucho movimiento urbano que sí está muy liderado por jóvenes, pero también hay gente que
que no es ecologista como por gusto, que quizás nosotros en la ciudad sí, que lo aprendimos después, sino porque ya es una necesidad, luchar por la tierra, luchar por sus cultivos. Y además trabajando con una variedad de métodos enorme, ¿verdad? Con artículos científicos, con movilizaciones, con fiestas, con marchas, con estrategias muy distintas, muy creativas. El movimiento ecologista en Costa Rica es muy fuerte cuando se une en una sola lucha, pero quizás es muy disperso porque puede que hayan problemas, no sé, la siembra, el monocultivo de piña, monocultivo de plátano, o ahorita con el maíz transgénico, que sí es una lucha más nacional, pero cuando son distintas luchas como incineradoras o la piña, que están en distintos lados del país, como que está bastante dividido de la zona y también de la ideología que era dentro del movimiento, que también hay distintas ideologías dentro del movimiento que hacen que se separe la gente un poco. Pero sí, yo creo que necesitamos un poco más de empuje. Yo no sé, por eso no sé bien el motor que mueve a la gente. Que lo ha habido. Por algo Costa Rica es única en preservación, ¿verdad? Pero a pasos agigantados se está yendo todo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si somos un ejemplo y éramos un ejemplo. Gracias por continuar con nosotros acá en Era Verde. Estamos intentando responder a la pregunta ¿cómo se mueve el movimiento ecologista en Costa Rica? Y acabamos de ver a 3 mujeres que nos describían con sus propias palabras y desde su perspectiva cómo ellas describen a este movimiento. Mauricio, en particular y desde tu punto de vista, ¿te parece que la gente está cada vez más involucrada en los temas ambientales, que hay una mayor conciencia social y participación? ¿O quizá ocurre que son las mismas personas de siempre vinculadas a las diferentes problemáticas que se van presentando en el día a día en un país como Costa Rica? No, claramente tiene que ver con la mayor cantidad de contradicciones que tenemos a nivel ambiental, ¿verdad? Hay un discurso oficial de felicidad y de amigable con el ambiente, pero en la realidad encontramos gran cantidad de agresiones cotidianamente al ambiente, ¿verdad? De compañías del mismo Estado, una gran omisión, digamos, de su rol, ¿verdad? Un abandono total del rol de fiscalizador, y entonces en ese sentido claramente cada vez es más gente y desde más diversos enfoques, ¿verdad? O sea, de mujeres, de grupos campesinos, de indígenas, pero de grupos, por ejemplo, urbanos, como han sido todas estas demostraciones, digamos, contra los transgénicos. Básicamente son esas tribus urbanas las que más se han manifestado en contra, digamos, y más exigen como espacios de participación. Sí, otro punto importante es que, por ejemplo, encontramos que hay muchas personas que están luchando por la defensa de la naturaleza en sus comunidades, sean estas en zonas urbanas y rurales, pero si usted les pregunta directamente, no se denominan a sí mismas como ecologistas, ¿verdad? ¿Esto qué nos dice, por ejemplo, cómo lo ve usted, Eduardo, cuando hablamos del movimiento ecologista? Esta gente que está en esta lucha, pero no necesariamente se autodenomina así. Es prácticamente lo que hemos venido viendo, en que mucha gente se sitúa en este movimiento por la misma cuestión apolítica. Mucha gente quiere defender la naturaleza, quiere defender los alimentos, quiere decirle no a la contaminación del agua y todo esto, pero lo hace en el marco muy sano con la relación con la naturaleza, no una cuestión muy política. Entonces hemos visto cómo mucha gente se involucra de lleno, pero al final todo ese discurso político que están alejados lo terminan trabajando de lleno, o sea, terminan trabajando una agenda política de lucha, pero realmente bajo una consigna no tan política o no tan politiquera, muy alejados de los partidos políticos, muy alejados de organizaciones, pero muy metidos de lleno en sus propias comunidades, desarrollando propuestas muy autónomas, propuestas muy rebeldes, como lo decía antes. Pero digamos que ahí podemos encontrar esos principios que, por ejemplo, lo conversábamos en el bloque anterior, que serían como esa guía o esa raíz de la cual está, digamos, sostenido ese movimiento ecologista, ¿verdad? Tal vez podemos aprovechar el momento para hablar un poco de esos principios. Yo creo que la mayoría tiene que ver con el trabajo colectivo, ¿verdad? Que ningún cambio social se da individualmente, y por más que uno tenga como experiencias importantes solo de agricultura orgánica o de energía solar o de experimentación en la finca, nada de eso es una transformación, digamos, por sí sola, ¿verdad? Sino tiene que ir acompañado como de esa fuerza social que permite el cambio, ¿verdad? Y que se genera como una reivindicación. Entonces lo colectivo, la solidaridad, lo inclusivo son muy importantes como valores, ¿verdad?
Y tomando en cuenta esos valores y aprovechando la oportunidad también de poder hacer como un análisis más retrospectivo, ¿verdad? Jorge, si vemos el movimiento ecologista de hoy a la luz del movimiento ecologista de hace 20 o 10 años, desde la experiencia suya, ¿cuáles podríamos decir que son algunas semejanzas y diferencias de esos movimientos ecologistas en esos momentos? Por ejemplo, a nivel de la situación del país, las problemáticas que había en esos momentos, las coyunturas políticas y también las mismas dinámicas de organización. Digamos, ahora creo que los medios digitales, la internet también interviene un poco en cómo nos movemos. Yo te diría que cuando empujamos el nacimiento del ecologismo aquí en Costa Rica, la situación del país era totalmente diferente. Existían juventudes políticas, digamos, en los partidos, juventudes políticas donde realmente los jóvenes que eran activos socialmente podían ir a expresar ese activismo o ese compromiso social con diferentes banderas. En la medida en que eso se fue desarticulando, el rollo de la conservación, que nunca va a ser lo mismo el conservacionismo que el ecologismo, siguió ganando muchos adeptos. Entonces, entre lo que tenemos hoy y lo que hubo hace 30 años hay diferencias gigantescas. Hace 30 años había que ir a buscar a los grupos sociales para hablarles de este tema y llevar el discurso básico del ecologismo, y es que detrás de cualquier conflicto ambiental hay un conflicto social y un conflicto económico, y que si no se resuelve el conflicto, que tiene 3 aristas, pues no va a haber una solución sostenible. Yo siento, y les quería agregar cuando respondían ellos, que también es buena nota ser ecologista en nuestra sociedad, ¿no? Es buena nota preocuparse por los perros de la calle, es tan buena nota como ir a hacer yoga. Hay mucha gente que también por esnobismo, y no tengo nada contra cuidar perros de la calle ni contra hacer yoga, pero hay mucha gente que por esnobismo luce como si fuera ecologista, medio pertenece a esas tribus urbanas. Y bueno, y cuando hay una manifestación y hay un grupo de 7 amigos, 2 que van a ir a la manifestación porque están convencidos de la lucha ecologista, hay un montón de patavueltas que se suman a eso y que pareciera que son activos, pero en realidad no, es gente que ve con buenos ojos la causa ecologista y que se suma sin mucho problema. En aquellas épocas armaron una manifestación nuestra ante el Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, con áreas de presidentes, y no me acuerdo quién de... René Castro. No, René Castro no, otro, de ministro. Era imposible, Álvaro Umaña, era imposible, éramos 15, 20 gatos locos los que llegábamos ahí. Hoy simplemente con un mensaje en internet se reúnen 1000 personas ahí enfrente. Sí, fue como lo dijo en alguna oportunidad Laura Chinchilla, productora del programa, los ecologistas son aquellos que se sudan la camiseta por el ambiente, ¿verdad? Es eso, es trabajo, ¿verdad? Y dentro de esas diferentes... y esa gran diversidad que hay dentro del movimiento, ¿verdad? Se encuentra eso que ya hemos venido hablando, ¿verdad? Esos que siguen teniendo una tendencia más conservacionista, otros más naturalistas, otros ambientalistas, ¿verdad? Que hay una gran diversidad, pero podemos decir que las condiciones sociales nos están y ambientales nos están empujando a caminar hacia un ecologismo social, ¿verdad? Pensar en eso, los derechos de la naturaleza, los derechos también de las personas, a una convivencia armoniosa. ¿Qué opina usted, Mauricio? Sí, de hecho, digamos, por lo que decía anteriormente, las contradicciones, digamos, han empujado, y lo que decía Eduardo sobre la profundización de la crisis social y lo que apuntaba Jorge en términos de que no podemos ver como los temas ambientales aislados ni de lo político ni de lo ecológico, ¿verdad? Hay una premisa de la ecología social que dice que las desigualdades, que los conflictos ambientales son causados por las desigualdades sociales, ¿verdad? Que eso es una guía, digamos, como para entender que la realidad, los conflictos tienen esas aristas que decía Jorge, un problema de fondo que es, el síntoma que vemos generalmente es la contaminación del agua, ¿verdad? Pero la enfermedad tiene que ver básicamente con un sistema capitalista totalmente depredador y sin límites. Y entonces ahí es como cuando el discurso suena como más radical, ¿verdad? Porque estás hablando de capitalismo, que era una categoría de análisis, por ejemplo, del marxismo. Entonces la gente inmediatamente le suena como raro, es que esos ya tienen otros objetivos, pero en realidad es que siempre tenemos que ir a la raíz del conflicto, y la raíz tiene que ver
con las desigualdades y con las contradicciones y los desequilibrios de poder, ¿verdad? Necesitamos hacer nuevamente una pausa, pero ya volvemos a seguir conversando sobre este tema acá en Era Verde. Gracias por seguir con nosotros acá en Canal 15 y hoy estamos tratando de describir cuáles son las características de estas personas, de este sector de la población que se organiza para luchar por los derechos ambientales y también por los derechos sociales que tienen las personas en sus comunidades, también para acceder a los recursos y vivir con la naturaleza de una manera mucho más armoniosa y equilibrada. Eduardo, ¿cuáles considera usted que son actualmente esas problemáticas ambientales que hacen una mayor movilización de personas, por ejemplo, acá en el contexto costarricense? Bueno, básicamente venimos de luchas que han asustado, por decirlo así, a la comunidad nacional. Venimos del tema de la minería a cielo abierto y ahora con toda la movilización que desarrolla el tema de los transgénicos, logramos atar muchos cabos, porque es importante, digamos, el contexto permite atar cabos. Entonces creemos que la discusión nacional enfrenta hoy lo que es el tema agrícola en bastante pesadez del término, porque el tema piñero ha sido de la discusión nacional muy poca a nivel de gobierno, pero en los sectores ecologistas es un tema que se perfila este año como un tema meta, y vemos cómo todo ese desarrollo y toda la explotación que se está dando a partir de las regiones más alejadas, zona norte, Caribe, zona sur, son regiones que van a estar perfiladas este año para ser atacadas por ese modelo. Entonces creemos que las luchas actuales se perfilan hacia las regiones más periféricas del Valle Central, y creemos que la actualidad enfrenta muchos términos en materia de agricultura, porque estamos viendo una crisis alimentaria, estamos viendo un agotamiento del agua y estamos viendo una lucha por la energía, que realmente eso nos engloba en compromisos que hemos adquirido bajo negociaciones que son totalmente desequilibrantes para la igualdad de la sociedad. Jorge, yo quisiera preguntarle, digamos, ¿qué impacto considera usted que ha tenido, por ejemplo, medios de comunicación que poco a poco se han visto forzados a incluir la temática ambiental dentro de sus agendas, o si más bien ha sido la presión popular de esta gente que se manifiesta y que al fin y al cabo tiene que aparecer en los medios porque realmente hay una presión social y una denuncia constante contra estas problemáticas? Yo no creo que sea solo en los medios de comunicación, yo creo que si este país es verde por la gente. Para mí el camino entre los medios de comunicación predominantes, digamos, los grandes medios de comunicación en el país y la clase política, la distancia es muy pequeña, ¿no? No hay realmente un gran medio alternativo que pueda irrumpir dentro de esos intereses entre los grandes periódicos del país y la clase política. Entonces, para mí es exactamente lo mismo. Hay que luchar contra la mala información que tienen los medios de comunicación en general. Por supuesto, hay honrosísimas excepciones, como Era Verde, por ejemplo, y también hay periódicos en internet que inmediatamente están levantando las noticias y normalmente con análisis de periodistas que ya entienden el tema. No hay en los grandes medios de comunicación un solo periodista especializado en materia ambiental. Mauricio, ¿cuáles considera usted que serán los grandes temas y las grandes luchas del movimiento ecologista en el país en los próximos años? Bueno, las que agendaba Eduardo, digamos, los monocultivos, ¿verdad? La desestructuración que está sufriendo el campo y un tema que va a estar muy presente va a ser el tema de la energía, como tal ligado al tema de cambio climático. ¿Cuáles van a ser las soluciones reales que se van a impulsar para resolver el tema de cambio climático? Básicamente se está apostando a mayor cantidad de conflictos, ¿verdad? A incentivar más conflictos que tienen que ver con la producción energética en masa, digamos, y a la exportación de electricidad, a la apertura de parques nacionales para la producción de electricidad, la penetración en reservas indígenas, de todos este tipo de proyectos. Entonces, bueno, es importante que la gente vaya teniendo como herramientas prácticas para ir asumiendo esos retos. Pero sería buenísimo apuntar, ya que es un tema que está reventando, es que ahora estamos frente a la apertura de un parque nacional en Guanacaste, Rincón de la Vieja, que quieren meter geotermia en el centro del parque, en una de las áreas núcleo del parque. Eso
Si no lo defendemos a muerte en este momento, ese parque nacional, se nos vienen sobre todos los parques nacionales. Hay un reto, yo creo que es un reto esencial que Jorge y Mauricio, que son un poco más viejos en el tema, Gracias. Lo van a tener que trabajar, y es el cambio generacional. O sea, estamos creyendo en un cambio generacional de la misma edad mía, y de muchos jóvenes que están ahí en las universidades, están trayendo y se están involucrando de lleno en la lucha, y tenemos que tener la humildad y tenemos que tener esa capacidad para poder transmitir esa efervescencia, esa lucha, ese análisis crítico, esa visión global de la lucha, para poder transmitirle a toda esa gente nueva que está ahí, porque los jóvenes se están interesando por el ambiente, los jóvenes quieren luchar por defensa de los recursos naturales. Sí, eso es un punto clave. Gracias a Jorge, a Mauricio, a Eduardo por acompañarnos. Ese encuentro, esa diversidad, de dónde viene la gente, cuáles son los motivos que les hacen involucrarse con el movimiento ecologista, las diferentes tendencias políticas que hay en cada uno. Eso es lo rico, de esa posibilidad de que haya un diálogo ahí, es lo que necesitamos casi que en todos los espacios de la vida, para poder trabajar de manera conjunta y organizada, porque como lo dijo Mauricio, de manera individual no vamos a lograr un cambio y una transformación socioambiental que necesitamos en ese país y en el planeta en general. Gracias por acompañarnos en Era Verde, nos encontramos la próxima semana.